Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen. Créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 31. ¿Fue culpa de Kim no haber considerado la posibilidad de que un Servant apareciera nada más salir por la puerta como su primer oponente? Una pregunta perspicaz, una sobre la que estaría encantado de reflexionar si no fuera por la magia elemental que dicho sirviente estaba desatando sobre sus traseros. Los ojos del rey se movían de un lado a otro, pero su cuerpo permanecía inmóvil como una piedra. Sus sirvientes Jin, Deon y Leónidas recibían el peso del ataque, cada uno manejando la magia a su manera. Sus soldados, seres muy humanos, pero nada sobrehumanos, por otro lado, tenían una carga menor, la justa para resistir con todo su peso contra sus escudos. Todo esto dentro de una fortaleza hecha de muros de fuego, que los atrapaba junto con su enemigo. Parecía casi intencional. ¿Pero por qué? Eres un tipo interesante, maestro Caldeo, dijo la voz del caster. Han pasado unos 5 minutos desde que empecé, y aún no te has movido ni un centímetro. Kim cerró los ojos y reprimió una mueca de dolor. Es cierto que no se había movido en absoluto. La verdad, como siempre, era que su cuerpo estaba literalmente paralizado por el miedo. Golpe, golpe, golpe. Bueno, tu corazón no está tan tranquilo como tú. ¿Tienes miedo? El caster arqueó una ceja, y el engine dio un vuelco el pulso. No, obviamente no. Estás emocionado, entusiasmado incluso ahora. ¿Los de tu calaña son incorregibles? Si la mano de Kim pudiera atravesar su carne y sus huesos y aplastarle el corazón en ese mismo instante, lo haría. Ja ja ja. Otra voz, perteneciente a un hombre invisible, soltó una carcajada. Estaba en dirección al caster, probablemente detrás de él. ¿Qué tipo tan gracioso, caster? ¿Por qué no le das un respiro? ¿Contra un oponente a calibre? Sería imprudente, mi rey. De acuerdo. Al menos déjame algo para mí, ¿eh? Ja ja ja. Compañero, haz algo. Le siseó Jin, mirando el extremo de sus cuerdas mientras afiladas ráfagas de viento desgarraban su bandera, algunas provocándole cortes en la cara abierta. ¿Qué? Quiso gritar. Pero incluso ahora, el temor constante, su mejor amigo y su peor enemigo, persistía, diciéndole: no reveles tu identidad, nunca. Y como el cobarde que era, obedeció. Así que allí se quedó, inmóvil, impasible, incluso mientras los muros de fuego comenzaban a cerrarse, y con ellos, la distancia entre ellos y los dos. Todas las miradas lo clavaban. Era como en casa, pero sin las novelas visuales, ni el anime, ni la privacidad. Como si ser un farsante fuera todo lo que era. El calor sofocante era insoportable. Era el muro de llamas o la presión intangible. ¿Acaso importaba? ¿Eh? Preguntó la voz del otro hombre, probablemente también un Servant. Sigue sin moverse. Oye, Caster, eres un estratega, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Los ojos de Caster se entrecerraron. Paciencia, mi rey. Ya veremos dentro de un rato. Genial. Hasta el enemigo lo está presionando para que haga algo. Y les iría mejor si no lo hiciera. ¿Acaso era una broma pesada de la que no estaba al tanto? Muchachos, susurró Marcus a los otros soldados, en voz baja pero lo suficientemente alta como para que Kim lo oyera. Fue un honor. Así que se han rendido, no es que los culpara. Él también se habría rendido si hubiera sido su propio comandante. La única diferencia es que lo habría hecho antes, en el momento en que lo supiera. Los ojos de Kim se movían rápidamente de un lado a otro. El muro de fuego le hizo olvidar dónde estaban. Veamos, estaban a mitad de camino hacia su primer punto de control, el pueblo de Mediolanum, donde se reunirían con el grupo de Ritsuka, cuando de repente la tierra entera pareció volverse contra ellos. Su primer pensamiento fue que esta tierra era una desagradecida. Estaban arriesgándose para salvarla y les caía encima desastres naturales. Tatsumaki era menos grosera que esta tierra. Eso fue hasta que el caster se rebeló. Ofreció una breve disculpa a la tierra de este mundo, en medio de todos los gritos silenciosos.
Allí estaban, a menos de la mitad del camino hacia el primer puesto de control, ya emboscados por dos servants. Los hombres que Nero le había confiado comenzaban a rendirse, y si seguía sin hacer nada, sus servants acabarían cediendo también. Estaban a punto de ser cocinados en el horno, tanto metafórico como literalmente. ¿No había escapatoria? No del todo. Había uno. Ni de broma tuvo el valor de aceptarlo. Maestro, ¿qué está haciendo? O eso creía él. De repente, todo quedó en silencio. Kim pensó que se había vuelto loco, pero no por el repentino silencio, oh no, ese silencio era muy real. Los fuegos se apagaron, el viento, el agua y la tierra dejaron de azotarlos, y toda la lucha se había convertido en murmullos. Debe de estar volviéndose loco, pensó, mientras su pie derecho adelantaba al izquierdo, y luego viceversa, hasta que logró caminar con fluidez. Por supuesto, no fue él quien hizo nada de esto. Fue la presión que se acumuló a sus espaldas. ¿Qué demonios? Marcus bajó su escudo, disfrutando del breve respiro en medio de la confusión. Oigan, ¿alguno de ustedes sabe qué está haciendo? ¿Es algún tipo de noble loco? El rey se está adelantando a las demás piezas, murmuró Deón. Maestro, ¿qué? Maestro. Gritó Leónidas, moviendo el cuerpo hacia adelante pero con los pies clavados en el suelo. Eso. Le voy a dar una buena reprimenda cuando vuelva. Jin dio un pisotón, pero por lo demás permaneció inmóvil. Todavía creía en él, incluso en esta situación. En el lado opuesto, los dos sirvientes parecieron detener su ataque y se quedaron quietos, esperándolo. Supongo que estaba esperando para matarme. Y él simplemente me estaba ofreciendo su cabeza en bandeja de plata. Todo porque no pudo soportar la presión de las expectativas. Al no tener nada más que hacer mientras completaba el 10º escalón de unos 50, echó un vistazo al otro sirviente. La palabra que le vino a la mente fue enorme, y no solo por su estatura. Una melena pelirroja enmarcaba su rostro curtido mientras alzaba una ceja mirando al rey. Llevaba una armadura de bronce y oro, adornada con una capa roja que irradiaba soberanía. No realeza, esta aura no era heredada de la sangre, sino ganada con la voluntad. De alguna manera, el rey lo percibió con una simple mirada al sirviente. Sin embargo, no parecía ser por su capacidad de observación, sino más bien por el efecto que aquel hombre causaba en la gente. En otras palabras, Kim estaba jodido. Un rey de verdad y un estratega, contra un rey falso sin ninguna táctica. ¿Qué colisión sería? ¿Qué habría al final de esta maratón de 100 metros? Se preguntó Kim. Su rostro era impasible, pero por dentro pensaba en las muchas maneras en que esto podría terminar mal. Las llamas parecían muy calientes. Tal vez el caster simplemente lo cocinaría vivo, o lo enterraría, o simplemente lo ahogaría. Diablos, tal vez el rey le concedería los honores. Cualquiera que fuera el resultado, no dejó de caminar hacia ellos. Por si servía de algo, no sabía cómo dejar de fingir. Y probablemente, nunca lo hará. Waver Velvet, más conocido por su título, Lord el Mello y Segundo, no era ajeno a las burlas y los mofas. Aún así, hacía mucho tiempo que no veía a alguien tan descarado. En realidad, en ese preciso instante no era ni Waver ni el Melloy. Era simplemente Caster, un sirviente invocado para cumplir las órdenes de su amo. Y con ese fin, había sido convertido en un recipiente, un conducto, para uno de los grandes estrategas de los tres reinos. Zhuge Liang. Sin embargo, hubiera preferido que el muy cabrón tomara el control de su cuerpo, en lugar de simplemente transferirle su noble fantasma y su magia y dar por terminado el asunto. Porque entonces tal vez sabría qué hacer en esta situación. Oye, Caster, su compañero, el gran rey Iskandar, se inclinó hacia él. ¿Qué está haciendo? Waver arqueó una ceja. ¿Crees que lo sabría? Pues tú eres el estratega entre nosotros. Se rió entre dientes. A pesar de sí mismo, Waver no pudo evitar reírse. Seguía prendado, incluso con la insalvable distancia que los separaba como servants. Tengo una idea, pero no es nada agradable. Dilo entonces. Es una burla. Mofa. Waver no tenía ninguna duda. El hombre que tenía delante, Kim, uno de los maestros de Chaldea, le había prodigado la más sincera adulación. Una variante de las famosas artimañas de Zhuge Liang en Shichen. La estrategia del fuerte vacío. En pocas palabras, era un mensaje claro. Sé quién eres. En una batalla de servidores, conocer el verdadero nombre del oponente era la mitad de la batalla.
Pero, ¿estaba Waber dispuesto a arriesgar la otra mitad? En efecto, dijo Waber. Esta es una de mis estrategias, ¿sabes? Una declaración de que sabe quién soy, y probablemente tú también. Ja, atrevido. Me gusta. Esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad, supongo que la veremos pronto. La burla estaba bien, pero ¿qué se iba a hacer con la otra mitad de la jugada, es decir, el resultado cuando llegara a ellos? Utilizar una de las estratagemas más famosas de Zhuge Liang contra él, qué astuto. ¿Fue un farol o una verdadera demostración de la brillantez de su homónimo? Quizás algo intermedio. Sea cual fuese la verdad, Weber comprendió que este rey había logrado detener sus ataques, aunque solo fuera por un instante. Un instante que se alargaba a cada segundo, alimentado por su propia indecisión, y con cada segundo que pasaba, la arena del reloj de arena giraba en sentido contrario para los servidores de aquel hombre. Y sin embargo, si él mismo hiciera su movimiento, caería en su propia trampa. Zuxuan, ¿verdad? Tal vez realmente lo había subestimado. Qué descuidado. Después de todo, en el medio minuto que Weber lo había interiorizado, Qin aún no se había detenido ni un instante. Durante la otra mitad del minuto, Weber optó por simplemente observar. Hasta que sin previo aviso, Qin se detuvo solo porque ya no había espacio para avanzar. Estaban lo suficientemente cerca como para entablar una conversación informal, aunque dudaba que ese fuera el propósito de la visita de Qin. Weber recorrió con la mirada al hombre llamado Rey. Había oído muchas cosas de su maestro, quien a su vez había oído esas mismas cosas de otra fuente fidedigna. Está rodeado de misterio, en más de un sentido. Aún no ha mostrado ni una fracción de su propio poder. Planea como si pudiera ver el futuro. Y así sucesivamente. Sin embargo, el hombre que tenía delante no llevaba nada de eso. En apariencia, Kim era la viva imagen de la confianza. Pero bajo esa superficie, las grietas se hacían evidentes. De hecho, el hombre que tenía delante parecía más bien un cachorro indefenso, asustado y despistado. Y sin embargo, todo podría ser solo parte de una farsa. Se podía suprimir el maná, controlar los músculos faciales e incluso, con suficiente atención, fingir detalles tan pequeños como la forma de andar, el sudor y los tics oculares. Pero ¿para qué complicarse tanto si, a esa distancia y bajo la atenta mirada de Weber, todo podía verse? La navaja de Occam eliminaría la posibilidad de que el hombre que tan fácilmente cambió el rumbo de un país en una singularidad bajo estricta vigilancia fuera un impostor. Esta era la única posibilidad que quedaba. Kim aparentaba una confianza absoluta, pero debajo se escondía un ser humano destrozado. Eso también fue una farsa. Y tal vez debajo de todo eso, otra farsa. Interminable para ocultar al verdadero rey. Fue sencillamente aterrador. Incluso entonces, el asunto en cuestión no guardaba relación con el puro enigma que tenía ante sí, sino únicamente con su acción. Weber seguía seguro, con un 99% de seguridad, de que se trataba de un farol. Solo había una intuición, una que hacía que ese 1% creciera en decimales, como si fueran 1.000.000 de dígitos a pesar de ser uno. Ese hombre, Rey, recordó que su maestro le había dicho, me dijeron que aún no había usado su magia. Ni una sola vez durante la primera singularidad la usó. Supongamos que todo fue un farol. Si Weber lo descubre y contraataca, ¿quién dice que Kim no podría responder? Retiró la idea del Zuxuan. Incluso pasar sería un error garrafal ahora. De repente, sintió algo húmedo correr por su mejilla. No era el calor de su propia magia. Un nudo difícil se abrió paso por su garganta. Era hora de dimitir. HMPH. Bajó la mano, junto con la magia, provocando jadeos entre los sirvientes y soldados de su enemigo, que regresaron a los apacibles bosques de Roma. Kim, su enemigo, el enemigo al que debía vigilar, decidió no hizo tal cosa, limitándose a mantener las múltiples capas de farsa que cubrían su rostro. Hemos terminado aquí. La próxima vez que nos veamos, tendrás un secreto menos que usar. ¿Qué? Gimió Iskandar. Ni siquiera pude hacer nada. Pronto lo sabrás. Weber le dio la espalda al rey, que seguía impasible e inmóvil, y se alejó sin decirle una palabra más a la gente atónita que lo seguía. Por ahora, les concedemos su pequeña victoria. Iskandar suspiró. Supongo. No fue hasta que estuvieron lo suficientemente lejos como para dejar de oír los gritos de victoria de los soldados romanos que Iskandar soltó una carcajada, dándole una palmada en la espalda a Weber, casi tirándolo al suelo. Ja.
Ese tal rey sin duda estuvo a la altura de las historias que nos contó nuestro maestro, ¿verdad, Caster? Siento la necesidad de decir que eso no es algo bueno, dijo Aber, frotándose el hombro. No se movió en absoluto. Pero entonces. Simplemente se acercó a ti. Te vio a través de ti. HMPH. Era de esperar si la información de nuestro maestro era siquiera medianamente precisa. Una simple técnica de intimidación no lo habría derribado. Lo importante es que logramos nuestro objetivo. Es cierto, una sonrisa se dibujó en el rostro de Iskandar, como la de un depredador que acecha a su presa. Aún así, la idea de una verdadera batalla contra alguien como él, te pone los pelos de punta, ¿verdad? Solo tú, mi rey. Uaber contempló la figura de Iskandar. La diferencia de altura entre ellos se había reducido y ahora veía a su rey desde una perspectiva diferente. La luz del sol rozaba su melena carmesí, como un rayo que irrumpía en un campo carmesí. Aquello aún le parecía un sueño. Un sueño que pretendía prolongar el mayor tiempo posible. Pero cualquier voluntad tuya, la seguiré. ¿Otra vez con esto? Lo voy a repetir, no te recuerdo. Iskandar puso una cara a medio camino entre divertida y confusa. Eso dices, pero a mí me da igual. Uaber se arrodilló ante la mirada arqueada del otro sirviente. Recordaba que habían pasado más de 10 años desde su último encuentro, pero el deseo nunca se había desvanecido. Entonces, ahora y para siempre, solo tendría un rey. Te seguiré hasta los confines de la tierra. Iskandar suspiró. Bueno, si tú lo dices. Ahora, cuéntame más sobre estos videojuegos. Dijiste que me gustaron cuando nos conocimos. En efecto. Déjame contártelo todo. ¿Qué carajo? No, no, era más bien una pregunta. ¿Qué carajo? Maestro, fue Deon quien se le acercó primero, con el rostro sumido en el asombro, la confusión e incluso un poco de miedo. ¿Qué fue eso? Ojalá pudiera decírtelo, tío. Él también querría una respuesta. Lo tenían acorralado. Él, un tío sin adjetivos positivos que lo describan, contra dos servidores que apenas mostraron su poder, dejando a sus servidores inmovilizados. ¿Por qué demonios seguía de pie? Maestro. Leónidas se acercó a él y lo sacudió violentamente por los hombros. Eso fue asombroso. Tienes que contarme tu secreto. ¿Qué hiciste, sin pronunciar palabra, para que esos bastardos huyeran con el rabo entre las piernas? No hay ningún secreto, tartamudeó. Demasiado tarde. Su cuerpo respondió antes de que pudiera inventar una buena mentira. ¡Qué impresionante! Concluyó Leónidas, de alguna manera. Pensar que no necesitabas ningún secreto para ejecutar semejante movimiento. Todo lo que dicen de ti es cierto, y más. Una nube ominosa se cernía sobre King. El círculo vicioso se había reforzado. Ya no había forma de detenerlo. Un dolor agudo le atravesó el torso. Mientras reprimía un grito, se encontró cara a cara con la que ella misma había proclamado su pareja. ¿Qué demonios, compañera? Si podías haberlo hecho, hazlo antes. Mírame, estoy hecha un desastre. Dijo Jin, señalando su cuerpo, con la armadura desconchada en algunos lugares y la piel manchada de tierra. Pero lo admito. Estuvo genial, así que estoy dispuesta a perdonar la mitad. ¿Acaso no podía culparlo desde el principio? ¿Cómo se puede perdonar siquiera la mitad de algo? Un soldado romano se acercó lentamente a él, con una expresión de asombro familiar en el rostro. ¿Sobrevivimos? ¿Sobrevivimos? Supongo que sí, dijo, sin encontrar las palabras adecuadas. Maestro, ¿preveía usted que esto iba a suceder así? En realidad no respondió con sinceridad. Ya veo, no necesitabas previsión. Todo estaba bajo tu control, ¿es eso lo que quieres decir? ¿En serio? Preguntó Leónidas antes de que King pudiera negarlo. Sin duda sabes cómo mantener a tus soldados en vilo, maestro. Ja ja ja. Y él mismo. Mi señor, no, comandante Marcus se acercó a él, con la boca ligeramente abierta. Durante unos segundos, movió la boca en silencio, tratando de decidir qué decir. King podía predecir algunas de sus respuestas. Finalmente, cerró la boca con un suspiro. ¿Cuál es nuestro próximo paso? King notó que era la primera vez que Marcus le pedía instrucciones. Ese momento, Marcus había tomado el mando de los 80 y tantos soldados, tratando a King como un comandante solo de nombre. Para ser sincero, él lo habría preferido así. ¿Cuál es el siguiente paso, eh?
Ya había pensado en la respuesta incluso antes de que Marcus se la preguntara, una idea que se vio reforzada por el reflejo del sol poniente en las partes metálicas de la armadura del romano. Vamos a acampar por hoy, decidió. Seguro que todos estáis cansados. Sabía perfectamente que lo era. La noche cayó rápidamente tras el cansancio. Los soldados, ayudados por Leónidas, montaron el campamento con celeridad. Pronto, el ambiente se tornó festivo. Sacaron bebidas del carro y encendieron una hoguera para calentar la carne seca. El rey también celebraba a su manera, cubriéndose el rostro con las manos, temiendo el día siguiente ahora que había sobrevivido a aquel. Por nuestra victoria. Por la brillantez del maestro. Por la buena cerveza y las bellas mujeres. O los hombres. Vitoreó Leónidas, al unísono con los rugidos de los soldados. ¿Acaso los chicos no pueden ser más ruidosos? Preguntó Jin con sarcasmo. ¿No pueden ser más como Partner? Como hombre que vive en la eternidad, dijo Deon con picardía, dando un sorbo a su taza, la tentación es irresistible. Lo que tú digas. Qin no prestó atención a las celebraciones, a pesar de que su nombre, rango y supuesta nobleza eran invocados constantemente en ellas. En cambio, por una vez, decidió actuar como le correspondía. Planificar con anticipación, como buen comandante. O al menos, dentro de las posibilidades de alguien como él. Bien. Es hora de hacer un plan. Dios, espero que mañana no haya más sorpresas. Y ese era el alcance de sus planes. El tronco sobre el que estaba sentado se sacudió cuando alguien se unió a él. Marcus le ofreció una jarra de madera, cuyo borde rebosaba de burbujas, idéntica a la suya. Comandante saludó. Marco. Un silencio incómodo siguió. Qin se removió inquieto en su asiento. Nunca había sido bueno rompiendo el silencio. Hoy en día, la gente lo hace por él, para su disgusto. Me equivoqué, dijo Marcus finalmente. Pensaba que eras un farsante. Dio un trago, dejando que el alcohol disolviera un grumo antes de continuar. No tengo sangre azul, ¿sabes? Nunca me ha gustado la gente como tú, salvo su majestad. Demasiado púrpura. El aroma a uva demasiado fuerte. Demasiadas pocas cicatrices en su piel. Ya veo. ¿Estás compartiendo demasiada información? Yo pensaba que eras igual. Esas cicatrices solo de adorno, dijo Marcus con voz ronca, pero relajada por el alcohol que seguía bebiendo, quizás conscientemente. Pero parece que los propios dioses me han dado pruebas de lo contrario. Un alma digna de la nobleza en medio de la decadencia. Ese eres tú, por supuesto, comandante. Ja. La ironía era tan palpable que Qin podía oler la sangre en el aire. Me estás sobreestimando, intentó razonar. Lo que hice fue una estupidez. Había pocas probabilidades de que funcionara. Fue pura suerte. Lo juro. Y aún así te arriesgaste. La marca de un verdadero comandante. Qin respiró hondo. Joder, pensé que estaría bien al menos contarle toda la verdad a alguien de la singularidad, no es como si lo recordaran o esta reunión ni siquiera existiría, así que ¿por qué coño siguen haciendo esto? Qin exhaló. Nos salvaste la vida. Mis hombres y yo te debemos la vida. Se puso de pie de golpe, tomándose medio segundo para evitar caerse, aún ebrio, antes de inclinar la cabeza. Lo siento de verdad. No pasa nada, aseguró. De hecho, fue reconfortante. Era extrañamente agradable que dudaran de mí, aunque no durara. Bueno, dijo Marcus, eso no es algo que se oiga decir a un noble todos los días. Bueno, acostúmbrate, dijo Qin con sequedad. No necesito más adorno sobre mí mismo. Marcus soltó una carcajada antes de alzar su jarra hacia Qin. ¿Por trabajar juntos? Qin resopló y golpeó la jarra con la suya. ¿Por qué demonios no? Au. ¿Cuándo va a ser mi turno? El destino no favorece a los quejicas, Astolfo. Aquiles, pero. Así son las cosas. Al final, todo depende de nuestros maestros. Y yo confío en ellos. Tú también lo harás, con el tiempo. Su puchero no desapareció, pero cedió. De acuerdo. Ahora, pasemos a aquello en lo que el director quería que ayudáramos. No tardaron en llegar a su destino. Una pesada puerta que ocultaba maquinaria pesada que retumbaba en sus pechos. Oye, Aquiles, dijo Astolfo, haciendo pucheros, ¿no crees que esto va a ser aburrido? A Aquiles no le importaba.
Ser útil nunca podía ser algo malo, y su amo, el rey, diría. Esto también es otra forma de heroísmo. Vaya. Eso suena sensato. ¿Lo entiendes? No lo creo. Simplemente suena sensato. Un silencio tenso se apoderó del ambiente, roto finalmente por un suspiro de Aquiles mientras escaneaba la tarjeta de acceso a la puerta y la abría. Dentro, pronto los recibió el olor a aceite y sudor, así como a un hombre vestido con un mono de trabajo. Alexander, ¿verdad? El hombre gruñó en respuesta. ¿Qué tipo tan grande? Pensó Aquiles. Habría prosperado en tiempos más bélicos. Encantado de conocerte, Alex. Dijo Astolfo, ignorando el consentimiento y recurriendo directamente a los apodos. Soy Astolfo, y el hombre de verdad aquí es el único e inigualable Aquiles. Alejandro, para su crédito, ignoró el repentino apodo aunque sin una mueca casi imperceptible y dijo. El placer es mío, oh dos grandes héroes. Un poco de sarcasmo, observó Aquiles. Aunque también un poco de verdadera admiración. ¿En qué necesitas ayuda? Preguntó Aquiles. Debe ser algo muy duro si necesitas espíritus heroicos. Sí, ven y sígueme. Los condujo a través del sonido de golpes entre los trabajadores y las chispas del hierro hasta lo que parecía ser el problema. Una carretilla elevadora fuera de lugar, algo obvio incluso para sus limitados conocimientos de tecnología moderna, porque se supone que las ruedas deben estar en el suelo, no apuntando hacia el techo. ¿Sigues ileso, George? Un murmullo vagamente afirmativo provino de debajo de la carretilla elevadora desplazada. Pronto te sacaremos de ahí. Por mera curiosidad preguntó Aquiles, ¿cómo sucedió esto? Lo de siempre, dijo Alexander. Los chicos estaban bromeando y se dieron una vuelta. Pasa más veces de las que crees. ¿Lo sabe el director? Alexander resopló. Nos conoció hace poco, así que tal vez lo haga pronto. ¿No tienes más de esas, carretillas elevadoras? Preguntó Astolfo, llevándose los dedos a la cabeza como si intentara extraer la palabra de su cerebro. Úsala para levantar a su hermano. Una solución acertada, pero no me arriesgaré a perder mis dos carretillas elevadoras. Aquiles pasó junto a Alejandro y se quedó mirando la carretilla elevadora caída. Tranquilo, Astolfo. Ya vinimos aquí por orden del director. Sería una pena que no hiciéramos nada, ¿verdad? Tienes razón. Astolfo se acercó dando saltitos al lado de Aquiles. Listo cuando quieras. Con un simple movimiento del pie, la carretilla elevadora salió disparada por los aires, donde Astolfo, de un salto, la atrapó y la depositó suavemente en el suelo. Debajo, un hombre bajito, probablemente George, miraba atónito la carretilla elevadora. Alexander se acercó a él, con el rostro impasible pero los ojos llenos de asombro. Debería haberlo sabido, y aún así lo hiciste mucho más fácil de lo que esperaba. Eres verdaderamente Aquiles, el héroe legendario. El único e inigualable. Y yo. Dijo Astolfo. Astolfo. Uno de los paladines de Charlie. Sí, por supuesto, asintió Alexander. No había rastro de reconocimiento en su voz. Mejor no arruinarle el humor a Astolfo. ¿Eso es todo? Preguntó Aquiles. Sí. Gracias. Saluda al director de mi parte. Lo haré. Ahora, ¿dónde está Hipodrifo para que pueda? No, Astolfo, dijo Aquiles. No vas a provocar más infartos. Solo puedo cubrirte una vez. Oh, con aire abatido, el jinete salió de la habitación. Antes de que Aquiles pudiera seguirlo, una mano en su hombro lo detuvo. Alejandro lo miró con una expresión indescifrable en los ojos. Señor Aquiles, tengo una pregunta antes de que se vaya, si está dispuesto a complacerme. ¿Sí? Dispara. ¿Usted y Patroclo eran amantes? Arturia, o Lily, como había adoptado el nombre para adaptarse mejor a las circunstancias, no dejaba de mirar a Nerón mientras descendían la colina al son de un redoble rítmico. La celebración de la noche anterior ya se había desvanecido en sus recuerdos, pues el horizonte de hoy presagiaba otra batalla, y según Nerón, no una que pudieran tomar por sorpresa de nuevo. Les advirtió a sus soldados que hoy sería más peligroso, más parecido a una batalla contra Cartago, y que debían esperar una verdadera resistencia. Lily sintió una punzada de vergüenza por su propia ignorancia. Los soldados elogiaron su actuación en la emboscada de ayer, pero, a decir verdad, era la primera vez que participaba en una batalla.
Lo único que hizo fue apuntar con fervor su espada a sus enemigos, muy lejos de las heroicas hazañas de los caballeros de los que Kai solía hablarle, pero ya no, pues estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad. Se preguntó si la considerarían una oficial corrupta. No estarían equivocados. En comparación, Nerón era todo lo que ella imaginaba de un líder ideal. Determinada, inquebrantable, un pilar para su pueblo y para él. No podía evitar sentirse sobrecogida por la imponente presencia que emanaba un emperador. Incluso le quitaba el sueño. No ignoraba su propia identidad. Era una reina, pero estar al lado de un emperador de pleno derecho, tan diferente a ella, era toda una experiencia. Pero Nerón no fue el único, por supuesto. Lirio. Un grito indigno escapó de su boca cuando dos montones de grasa se presionaron contra su rostro. Ve buenos días a ti también, Boudica. ¿Qué te he estado diciendo? Le frotó la cabeza a Lily contra su pecho, provocando otro pequeño grito. Llámame hermana mayor. Hermanita mayor. Vale, vale. Solo, por favor, déjame ir. Ah, cierto. Lo siento. Para ser sinceros, Boudica no se parecía en nada a Nerón. Quizás lo tomaría como un halago, pero aún así, había algo innegable en ella. Su presencia se hacía sentir cada vez que estaban cerca, protectora como una madre con sus hijos. Tal vez se debía a sus similitudes, o tal vez era otro aspecto de la realeza que aún no comprendía. En cualquier caso, una cosa era segura. Esta mujer era la reina de Britania. Desde el borde del camino, oyó un suspiro seguido de ¿qué tengo que hacer para que me acepte así? Lo cual optó por ignorar. Lo siento, Lady Medea. En cualquier caso, esta era una oportunidad que no podía desaprovechar. Dos líderes de un estado como aliados cercanos. Cómo lideraban, luchaban y administraban, ella lo absorbería todo, pues era Artoria Pendragón, aún por forjar. Los veo, dijo Jeanne, entrecerrando los ojos. Nero extendió el brazo hacia un lado para detener al ejército. Son prácticamente iguales en número, pero el terreno nos favorece. Podemos flanquearlos usando el bosque, ¿o? ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Nerón. Lo lamento. Su líder, un buen cristiano. El hombre que los dirige. ¿Su líder? Jeanne movió la cabeza de un lado a otro hasta que algo le llamó la atención. Hay un hombre, llamativo allí, sí. Piel morena, cabello morado y esclerótica negra como la noche. No cabe duda de que es un comandante del enemigo. El hecho de que Jeanne estuviera a punto de decir otra palabra no pasó desapercibido para Lily. Maestro, le susurró a Ritsuka. Quienquiera que sea su líder, es un servant. Tenía la sensación de que iba a ser así, suspiró Ritsuka. Doctor, ¿podría hacerle algunas pruebas? Es un berserker. El resto del análisis va a llevar tiempo, demasiado. Jeanne debería poder darte más información. Los ojos de Romani se desviaron hacia otra pantalla. Acabamos de terminar el análisis de los servidores que atacaron al grupo del rey ayer. Claro que no tenemos sus nombres reales, pero por lo que hemos podido averiguar, son excepcionales. Servidores cuyos nombres incluso los más ignorantes han oído. Vaya, qué interesante, intervino Da Vinci. No han mostrado todas sus cartas desde el principio. Ahora están mucho más organizados. Probablemente tenga algo que ver con que no estén liderados por un vengador recién nacido. Ay, no le digas que dije eso. Creo que hizo lo mejor que pudo dadas las circunstancias, dijo Ritsuka. No le digas que dije eso. Dejando a un lado a esa muchacha inmadura, dijo Medea, creo que nuestro querido emperador está a punto de actuar. Tal como Medea había dicho, Nerón alzó el brazo. Lily contuvo la respiración junto con los soldados, para luego soltarla confundida cuando Nerón hizo una seña a un solo hombre para que se acercara a ella ligeramente armado y no apto para el combate antes de enviarlo lejos. Un murmullo comenzó a emanar de los soldados en la primera línea, hasta que finalmente llegó hasta ellos. Un llamamiento al alto el fuego. El explorador regresó poco después, milagrosamente con solo unos rasguños en la cara, y transmitió la respuesta. Nerón asintió y les indicó que bajaran las armas. Vaya. Ritsuka se rascó la barbilla. Eso no es lo que esperaba, no después de lo que dijo anoche. Aquí les dejo un enigma, dijo Da Vinci. Si estaba furiosa porque alguien se había hecho pasar por su querido tío fallecido, ¿qué la haría cambiar de opinión tan drásticamente? Bueno, si tuviera que adivinar, ¿por qué su tío, el emperador Calígula, está realmente aquí?, concluyó Mash. Bingo. Entonces, un sirviente, dijo Jeanne. Calígula.
El grial me dice que es una especie de rey loco. ¿Un berserker? Berserker. Medea suspiró. Qué sirviente tan agotador para ser nuestro primer encuentro. Hombres, dijo Nerón con un tono que denotaba orden. Marchamos. Y con esas dos sencillas palabras, los hombres se pusieron en fila y caminaron firmes junto a su emperador, seguidos por los caldeos. Vaya. Me pregunto si Boudica podría haber hecho lo mismo. Quizás, si las circunstancias de la singularidad hubieran sido diferentes, estaría recibiendo su respuesta. Mientras descendían la colina, las fuerzas del Imperio Romano unificado comenzaron a hacerse presentes, con sus armas envainadas, aunque la tensión en sus tendones era evidente. Al parecer, esta no sería una negociación fácil, si es que ese era el objetivo de Nerón. Finalmente, se encontraron, separados solo por unos pocos millones de briznas de hierba, y un paso en falso de un baño de sangre. Nerón se mantuvo al frente, algo inusual para una líder, y no dijo nada, pero su presencia generó una exigencia. Mirarse a los ojos con su propia líder. No hacían falta palabras. Se trataba de un intercambio entre emperadores. No fue ninguna sorpresa, pues, cuando su enemigo se abrió paso y cedió el paso a su emperador. El hombre que los recibió no llevaba velo para ocultar la locura en su rostro, al igual que Espartaco, aunque de una forma completamente distinta. Lily tuvo que reprimir la risa en más de una ocasión cuando el coloso gris mencionaba la opresión y los rebeldes, pero en el rostro de este berserker no había rastro de humor. Solo un deseo de violencia que lo abarcaba todo, con una boca retorcida que parecía contener aullidos. Nero lo miró fijamente durante un rato, con los ojos inexpresivos, pero finalmente su mirada se suavizó. Iba a ordenar a mis soldados que te despedazaran por el crimen de llevar el nombre de mi tío y destrozar su legado. Pero en realidad eres tú, ¿verdad, tío? Abrió la boca, moviendo la mandíbula de un lado a otro en un gesto de rebeldía contra lo que quería decir. Neroo. Mi corazón, mi amor, mi sucesor. Mi vida, continúa. Calígula. Lily hizo una mueca. El trono no escatimaba detalles en el conocimiento que imbuía a sus héroes. Para ella, en particular, los reyes, emperadores y demás personajes similares eran un tema que se le había grabado a fuego en la mente. Los triunfantes, los trágicos y por supuesto, los locos. Este también es un emperador. Prepárate para cualquier cosa, susurró Ritsuka. Nos enfrentamos a un berserker. Sus manos se cernían sobre sus armas. Lily soltó un suspiro que no sabía qué contenía. Un estado solo podía tener un gobernante, nunca más. No importaba que Nerón y Calígula fueran emperadores de la misma nación. Seguían siendo dos emperadores. Y cuando dos gobernantes se encuentran, incluso la interacción más cordial puede generar tensiones. Y esta interacción distaba mucho de ser cordial. Al final, fue Nerón quien dio el primer paso. Pero no fue un golpe de su espada, ni una orden a sus hombres. Ella se rió. Tío. Dijo ella. Eres tú. Neroo. Y entonces se abrazaron. Maestro. Lily rompió el silencio. ¿Qué debemos hacer? Ritsuka parecía no encontrar las palabras, moviendo la boca y la mano varias veces sin lograr articular nada claro. Está claro que se ha vuelto loca, dijo Medea. De tal palo, tal astilla. Démosle a Nerón el beneficio de la duda, Lady Medea, dijo Jeanne. Qué curioso. No parecía mostrarte la misma indulgencia con tu fe. Ante eso, Jeanne no tuvo una respuesta adecuada, sino que se encogió de hombros como diciendo. Es lo que hay. ¿Cómo estás, tío? ¿El más allá fue tan horrible como dicen? ¿O es un paraíso como afirman algunos filósofos? No puede ser tan bueno si has vuelto arrastrándote hasta aquí. Nero continuó la conversación como si se tratara de una reunión familiar, que Lily suponía que era. Oh. Nerón. Ja. Lo sabía. ¿Estamos seguros de que Nero no es también un berserker? Susurró Ritsuka. No, dijo Romaní, con expresión de horror ante la escena. No emite ninguna señal de sirviente. Es una lástima. Explicaría muchas cosas. Lily oyó el crujido de la hierba a su derecha, hacia donde se dirigía Boudica. Supongo que los emperadores romanos son así, ¿no? ¿Es eso cierto? Lily señaló con un dedo tembloroso a Nerón y Calígula, quienes casi se habían enfrascado en una competencia para ver quién gritaba Roma más fuerte y rápido. ¿Son todos los emperadores así? ¿Y los reyes también? Solo hablo desde mi experiencia, rió Boudica.
Pero supongo que no está del todo mal. Ser gobernante implica imponer tus creencias e ideales a tu pueblo. En cierto modo, solo aquellos con una mente capaz de hacer lo que esos dos están haciendo ahora mismo podrían ocupar semejante trono, aunque el ejemplo actual sea, digamos, poco ortodoxo. Ser rey es imponer tu ideal. Algo en esas palabras resonaba en su pecho. ¿Acaso ella misma tenía la voluntad suficiente para hacerlo? Apenas había empezado a blandir Caliburn en su encarnación actual, pero la historia ya dictaba que algún día sería reina. Pasar de ser quien era ahora a ser alguien capaz de priorizar la reunificación familiar en medio de una guerra era casi aterrador. Tío, tengo una propuesta, incluso en tu locura, dijo Nerón. Un duelo, si quieres. Calígula gimió ininteligible. Me alegra que estés de acuerdo. Es lo más apropiado para un encuentro entre emperadores. Luchemos, uno contra uno, un duelo para ver quién de nosotros tiene derecho al trono y mostrar, tanto a tu ejército como al mío, la verdadera grandeza de Roma. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Nerón, depredadora y orgullosa como la de un lobo. Pero no te equivoques, tío. Tu tiempo ha terminado. Les mostraré a todos tus seguidores por qué yo, Nerón Caludio, soy el único emperador de Roma. Los caldeos no tuvieron más remedio que rechazar la propuesta de Nerón. Dígame, doctor, dijo Ritsuka, si Nero muere aquí, entonces todo habrá terminado, ¿verdad? La muerte de uno de los emperadores más influyentes de uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad. Romani rió, no por humor ni por exasperación, simplemente rió. Sí, eso podría ser suficiente, dijo alegremente. Esto no es para tomárselo a broma, doctor, dijo Mash con la mirada penetrante. Da Vinci. Ritsuka se volvió hacia el Servant, que esperaba que fuera más fiable. Intenta que no suceda. Ga. Lily, sin embargo, tenía otra idea. Maestro, confiemos en Nerón por ahora. ¿Qué? Parecía horrorizado. Lily, es un ser humano. Como sirviente, deberías saber la diferencia física que existe entre nosotros. Tengo que estar de acuerdo con Ritsuka, dijo Jeanne. Es absurdo que una persona de carne y hueso luche contra un Servant, y encima un berserker. Pues yo, desde luego, lo recibiría con los brazos abiertos, dijo Medea, apartándose el cabello con un gesto. Estos últimos días han sido terriblemente aburridos. Aunque supongo que podría morirse. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Lo sé. Pero me gustaría confiar en Aaron solo por esta vez. Era más una corazonada que otra cosa, pero ¿qué más podía ofrecerle a una chica de pueblo? Dudando de sí misma, Lily se dio cuenta de que egoístamente, deseaba ver a Aaron en todo su esplendor real, ver a una gobernante en acción. Aún así, tienen razón. Antes de que pudiera decir algo más, una mano se posó sobre su hombro. La apoyó. Era Boudica. Llámalo intuición si quieres, o un poco de melancolía, pero yo digo que al menos dejemos que Nerón muestre lo que tiene para ofrecer. ¿Me acompañas, Espartaco? El berserker se rió. Un opresor contra otro, sin importar el resultado, nosotros somos los vencedores. Ritsuka miró a Lily, luego a Boudica, después a Espartaco y finalmente de nuevo a Lily. Suspiró. De acuerdo, pero en cuanto parezca que está en peligro, intervendremos, ¿entendido? Por supuesto, maestro. De repente, Calígula alzó el brazo. Comenzaron a oírse murmullos entre sus filas antes de que retrocedieran. Nerón hizo lo mismo, con un efecto similar. Su rostro cambió había pasado mucho tiempo, pero Calígula le devolvió la sonrisa como si respondiera a la suya. Eres, pero, aún un novato, por supuesto, dijo. Entonces supongo que el polluelo debe dejar caer a su gallina para demostrar su valía. Calígula soltó una risita, ronca como si tuviera la garganta cubierta de alquitrán. Por favor, suplicó. Por un instante, Lily lo vio. El rostro de Nerón vaciló, antes de que volviera a endurecerse. Ya no eran tío y sobrina, sino rivales por un trono que solo uno podía ostentar. Solo había un emperador de Roma. El rostro de Calígula cambió una vez más, volviendo a su expresión animalística de gruñido, sin ver ya a una sobrina amada, sino solo a un emperador en lugar de a un emperador. Entonces, se abalanzó. Nerón. Nunca podía ser sencillo. No bastaba con que dos sirvientes intentaran, y casi lo consiguieran, acabar con él antes de tiempo. Hoy tenían que abrirse paso a través de un bosque denso y espeso con visibilidad casi nula.
Menos mal que el comunicador de Chaldea tenía brújula. Aunque ayudaría que Jin la apreciara tanto como él, en lugar de gritar sobre las enredaderas y los árboles que los rodeaban, llamándolos un desperdicio de la creación de Dios. Leónidas, por su parte, hizo todo lo posible por calmarla. A Ritsuka no le iba mucho mejor, pues al parecer se habían topado con otro Servant. Genial. En cuanto lo oyó, ofreció ayuda, pero por suerte no fue necesaria. Resulta que Nerón, de entre todos, estaba combatiendo contra el Servant Calígula. ¿El rey luchando frente a su ejército? ¿Cuándo se ve algo así? Quizás debería aprender la lección. Ja, como si fuera posible. Le gustaría mucho estar vivo, gracias. Maestro. Charlotte. Deón sonrió. Se apartó un mechón de pelo, y él supo que era ella, de alguna manera, como si estuviera grabado en su cerebro de la misma forma que el azúcar es dulce en su lengua. Era un misterio, pero no le importaba. A ella desde luego no. Quiero repetirlo. Estuviste magnífica ayer. Ahora entiendo por qué perdimos contra ti en Francia. Estás exagerando. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. ¿Acaso esa tendencia a menospreciarte forma parte de tu razón de ser? No puedo decir que no sea admirable, pero no estaría mal aceptar algún que otro elogio. A estas alturas ya debería haberlo sabido. Claro, dijo débilmente. No se lo creía, pero todos los demás parecían creerlo. Deón se rió. En fin, qué ruta tan terrible, ¿verdad, maestro? ¿Puedes repetirlo? En realidad, Marcus le había propuesto otra ruta, pero tardaría más y eso era lo último que quería ahora, incluso menos que un cuchillo en la garganta. La mayoría de nuestros soldados ni siquiera pueden ver a 1,5 metros de distancia. Para nosotros, los servidores, es fácil, pero este lugar es bastante peligroso para los humanos. El mensaje implícito era bastante claro, y él estuvo de acuerdo. Conocía los riesgos de recorrer esa ruta, principalmente, los asesinatos, pero tener 3 servidores, sobre todo uno con la habilidad ojo mental, era una red de seguridad suficiente. Con Deón de su lado, no podía sentirse más seguro. Pero estarás bien, ¿verdad, amo? Se le heló la sangre. ¿Qué? Eres, como has demostrado una y otra vez, una humana extraordinaria, incluso entre los magos. Por eso, estoy segura de que puedes valerte por ti misma incluso sin ninguno de nosotros, los sirvientes, a tu lado. Dirigió una mirada hacia atrás, donde Jin blandía su lanza de un lado a otro como si guardara rencor a la naturaleza misma. Quizás incluso estés mejor así. No. 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 ¿Qué demonios estaba diciendo? Deón dijo lentamente. Los humanos también pueden morir, ¿sabes? Ella le sonrió radiante, como si él acabara de decir justo lo que ella había estado pensando todo el tiempo. Como era de esperar, maestro. Usted está tan de acuerdo como yo. Nuestros soldados necesitan ayuda. Estoy seguro de que el comandante Marcus no puede con 80 hombres él solo. Déjemelo a mí. Eso no es lo que yo, ella ya estaba fuera del alcance del oído mucho antes de que las palabras salieran de su boca, dejándolo solo como la punta de lanza del grupo. Bueno. Otro día, otra oportunidad para morir. La siguiente media hora transcurrió sin incidentes y Kina empezó a creer que tal vez León tenía razón. No era seguro que les tenderían una emboscada allí. Quizás incluso habían planeado una en la ruta más segura, rodeando las montañas, pensando que el grupo de Kim la elegiría por motivos de seguridad. Según el mapa, estaban a solo 15 minutos de su siguiente parada. No parecía faltar nadie, a juzgar por la ausencia de alboroto a sus espaldas sin contar las maldiciones de Jin, así que ya deberían estar a salvo. Se sobresaltó cuando una telaraña interrumpió su paso, la apartó de un manotazo y la hizo girar. No era una persona de exteriores, y mucho menos de naturaleza salvaje. Quizás eso debería cambiar si se quedaba allí más tiempo. El viento soplaba del sur y los arbustos susurraban a su alrededor. Demasiado fuerte, como si algo sólido no los moviera el aire. Se detuvo de inmediato y se le erizó el vello de la nuca. ¿Era esto? ¿La amenaza de asesinato que había ignorado tan despreocupadamente? No debería haberlo gafado así. Bueno, ya era demasiado tarde. Sentía cómo el sudor empapaba su cuello y con él, la llegada del motor. Un latido por segundo, 2 latidos por segundo, luego. Un rostro lo saludó. Una mujer vestida con ropa china, con las mejillas sonrojadas, casi de un rojo intenso. Lo primero que notó después fue el olor. Alcohol.
Olía a alcohol, lo suficiente como para casi embriagarlo sin siquiera probar una gota. Está borracha. También estaba colgada de un árbol boca abajo. Hola tilde, este es el problema de esta chica, concluyó basándose en esta minúscula interacción. Jin, ¿qué dijo, aterrizando ágilmente en el suelo? Nos conocimos cuando llegaste por primera vez con Nerón. Jin, ¿qué? El nombre le sonaba. No prestó mucha atención a los otros servants que conocieron en lugar de Nero, aunque sabía que 2 de ellos habían ido con Ritsuka. Ah, sí. King. Rey, ¿eh? Ese es un nombre bastante peligroso para llevar delante de alguien como yo. ¿Y qué se supone que significa eso? Solía matar a la gente que ostentaba ese título. Oh. Solía ser así, ¿verdad? Ja ja ja. Eres gracioso. Sabes perfectamente que morí intentando matar a un emperador. Tranquilo, no voy a matarte, dijo. En su estado de embriaguez, blandió un cuchillo de bronce, acercándolo peligrosamente a los ojos del rey mientras reía. Por alguna razón, sus palabras no resultaban del todo convincentes. Además, él no sabía muy bien quién era ella. Por supuesto, mintió. Así que viniste aquí para ayudar, ¿o? Pues no. Vine porque estaba aburrida. Sé que Nerón me dijo que protegiera la capital y esas cosas, pero luego los otros 2 se fueron. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Emborracharme? Dio un trago a la calabaza que llevaba colgada de la cadera. Lo hice. Pero incluso eso se volvió aburrido sin un rey, un emperador ni nada por el estilo, así que pensé. Oye, podría unirme a uno de esos grupos de Chaluatever haciendo autostop. Otro trago. Y lo hice. Lástima que me perdí la diversión. King asintió. Qué lástima. Su presencia habría sido bienvenida contra esos 2 sirvientes. No todo es malo. Lo que hiciste fue genial. Supongo que esa chica de pelo blanco no hablaba por hablar cuando dijo que no tienes rival como maestro. King arqueó una ceja. ¿De qué estás hablando? Oh. ¿Me estás poniendo a prueba? Se inclinó hacia él, casi rozándose los cuellos, y rápidamente le pasó algo por detrás de la oreja. Algo que cortó el aire. Toma. El cuchillo que casi te mata. O mejor dicho, el cuchillo que viste venir, a juzgar por cómo lo atrapaste usando telarañas, nada menos. Tarareó. Me impresiona. No enviaron a un cualquiera a asesinarte. Te lo lanzaron rápido y en silencio al cuello, pero ni siquiera te inmutaste. Le echó un vistazo al cuchillo y lamió la punta. También estaba envenenado. Menos mal que no te moviste. No sabía si su falta de sorpresa era algo bueno o malo. ¿Quién las arrojó? Preguntó, con la mirada perdida en las elaboradas dagas que Jinke hacía girar. Supongo que eran de United Empire. Los vi mientras te seguía y estaba a punto de intervenir. Entonces me demostraste lo innecesario que era. Así que a él también lo acosaba ese borracho loco y nadie se dio cuenta. Genial. Simplemente genial. ¿Y dónde estarían? Temía la respuesta. Buscar. Contra todo sentido común, alzó el cuello y se topó con 2 cadáveres con rostros congelados por el miedo. Su piel estaba pálida y lo que fuera que les había arrebatado la vida distaba mucho de ser indoloro, aunque no hubiera rastro de sangre en sus cuerpos. Pensé que apreciarías la ayuda, así que jugué de contraasesina. Sabes que fueron mis primeras bajas desde que me invocaron. Imagínate, una asesina como yo, sin poder blandir su cuchillo. Sus ojos, ya de por sí penetrantes, se volvieron repentinamente hacia él con una mirada amenazante. Quizás debería intentar apuntarte con mi cuchillo. No es que vayas a morir por ello. Oh, sí, lo haría, sin duda. Podría morir más veces que nadie antes. Oye, compañero. Ese tal Marcus dijo que quería, ¿quién demonios eres tú? Su tiempo en el ejército no podía terminar lo suficientemente pronto. Contra todo sentido común, Nerón aún no había muerto. Contra todo pronóstico, no fue un partido desigual. Contra todo pronóstico, Nerón estaba ganando. Un estruendo resonó en el valle al chocar acero contra acero. Armado únicamente con la armadura que llevaba puesta, Calígula rugió mientras agitaba su cuerpo con furia, un estilo de lucha apropiado para un berserker. Nerón, increíblemente veloz para ser humana, respondió a cada golpe de su tío con su espada, roja y curvada varias veces a lo largo de su hoja. Aestus estus. Durante la batalla, Calígula sufrió varias heridas cuando la espada de Nerón impactó en partes de su cuerpo que quedaron desprotegidas por la armadura dorada. Sin embargo, Nerón permaneció ilesa.
Ni un solo cabello fuera de lugar en su cabeza, ni una sola rasgadura en su vestido. La victoria fue completamente unilateral. Quizás era de esperar que fuera unilateral, pero no así, pensó Ritsuka. Doctor, analice a Nero. Ahora mismo. Sí. Ya estoy en ello. Señorita Lily, ¿se lo esperaba? Preguntó Mash. No. En absoluto, dijo. La hermana mayor Boudica, la humana de Nerón, no. Debería serlo. Pero, continuó Medea. Pero como puedes ver, no muestra precisamente atributos humanos, dijo Boudica, clavando ligeramente su espada envainada en el suelo. Para ser sincera, tenía mis sospechas, pero solo una corazonada. Solo nos queda esperar el análisis de Roman. Mis habilidades de clase ruler no revelan nada nuevo, dijo Jeanne. Por ahora, solo nos queda confiar en Nero. Quiero decir, oye, podría ser realmente fuerte. ¿Acaso no luchó desnuda contra un león? Sugirió Ritsuka con voz débil. La emperatriz en cuestión se abalanzó sobre Calígula, quien mantenía todo su cuerpo en tensión. Al acercarse Nerón, Calígula dio el primer paso. Atacó con sus manos, transformadas en garras por su poder de sirvienta. Nerón, con rapidez, desvió las garras y aprovechando el impulso, giró en el aire. En ese instante, las llamas estallaron, cubriendo la hoja de su espada. Vale, no importa. A partir de ahí, la batalla apenas se convirtió en una contienda. Nerón desató una ráfaga de golpes, cada uno impactando con mayor precisión en la piel de Calígula que el anterior. El emperador enloquecido rugía con cada golpe, intentando en vano alcanzar a la mucho más ágil Nerón, quien permanecía ilesa. Finalmente, Nerón asestó 3 golpes consecutivos, dejando los brazos de Calígula temblorosos y aturdidos a su lado. Entonces, retiró su espada, las llamas aumentaron en intensidad hasta eclipsarla, y asestó el golpe final, enviando a Calígula desplomado hacia su ejército. Calígula gimió mientras sus hombres intentaban levantarlo con susurros preocupados. Sin embargo, al ver a Nerón acercándose, se replegaron en formación. Más allá de la demostración de poder que acababa de exhibir, llevaban grabado en la sangre la idea de no oponerse al emperador de Roma. Y de los dos presentes en ese momento, uno había demostrado ser más merecedor. A pesar de su lealtad, sus rodillas cedieron como si comprendieran ante quién debían postrarse. Nerón alzó su espada hacia Calígula una vez más, quien, incapaz de defenderse, apenas logró ponerse de pie. Tras unos segundos de tensión, Nerón la bajó de nuevo. Te perdonaré la vida esta vez, tío. Llámalo piedad familiar, si quieres. Sin embargo, la próxima vez que nos veamos, no volveré a blandir mi espada. Nerón, gimió Calígula, intentando levantarse de rodillas sin éxito. Nerón no se molestó en responder y le dio la espalda a su tío mientras hacía señas a su ejército para que se retirara. Sabía que obedecerían al emperador, como se demostró. Yo, no soy la única. Ante esto, Nerón hizo una breve pausa en sus pasos, mordiéndose el labio por un instante antes de continuar, llegando a su ejército en medio de fuertes celebraciones mientras Calígula y su ejército realizaban una retirada concisa y ordenada. 1. Todos lo habéis visto con vuestros propios ojos. En verdad, entre sus filas hay antiguos emperadores romanos. Pero vuestros ojos también han presenciado otra verdad. Nerón hizo una pausa, para crear un efecto dramático que todos notaron, pero accedieron. Que yo, Nerón Claudio, soy el único emperador de la Roma de hoy. Los hombres estallaron en vítores, y los caldeos tardaron un rato en poder decir algo. Nero, ¿cómo? Fue Ritsuka quien preguntó primero. ¿Eh? ¿Cómo qué? Sé más específico, amigo mío de tierras lejanas. Todo. Tu fuerza, tu velocidad, las llamas de tu espada. Qué exasperado estás. Muy bien, te revelaré mi secreto. Secreto. Lily esperaba con el corazón en un puño. ¿Cuál sería el secreto de un poder asombroso? ¿Igualar a un Servant siendo aún humana? Es porque soy el emperador de Roma. Umu. Bien, se encontraban en el pintoresco pueblo de Masilia, la última parada antes de llegar a la Galia, donde el Imperio Unido aparentemente había convertido un punto clave en su cadena de suministro. Si lo hubiéramos atacado, prácticamente habríamos ganado, había dicho Nerón antes de la expedición. El conocimiento de King sobre la guerra se limitaba a los juegos de estrategia en tiempo real, pero si algo le había enseñado era esto. Sin comida, un ejército cae. Rey. Me alegro de que estés a salvo. Yo te puedo decir lo mismo.
Se encontraron en la plaza del pueblo justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tal como estaba previsto. Un suspiro colectivo de alivio se escuchó al verse ilesos. Él lo sintió incluso a través de la pantalla de comunicaciones. El director me comentó que 2 sirvientes te atacaron, dijo Ritsuka. ¿Cómo conseguiste ahuyentarlos? Ah, bueno, dijo Kim con tono pausado. Supongo que se podría decir que fue carisma. ¿Carisma? Sí. Carisma. Ya sabes a cuál me refiero. Había un brillo en los ojos de Ritsuka que le pedía a gritos que se explayara. Pero seguro que podía limitarse a ser vago y misterioso. Lo siento, Ritsuka, tendrás que conformarte con esa respuesta de una sola palabra. No es que alguien más tuviera curiosidad. Maestro. Exclamó Leónidas. Yo también tengo curiosidad. Sí, compañero. Cuéntalo. Jin le apuntó con su lanza en tono de broma, de una manera que casi hizo que dejara de ser una broma. Debo decir que tengo curiosidad. Conozco a un humano que podría igualar a un Cervante en las circunstancias adecuadas. Medea emitió un leve murmullo y miró al vacío con nostalgia, como si recordara el pasado. Pero dicen que los ahuyentaste sin siquiera tener contacto con ellos. Por favor, amo, dijo Lily, juntando las manos. Me gustaría saberlo, aunque solo sea para mejorar como persona. Sí, ¿sabes qué? ¿Cómo lo hiciste? Intervino Romaní. Dijiste cosas como lo tenía bajo control, pero vamos, danos más detalles. ¿Estás de acuerdo, verdad, director? Considéralo una orden del director, dijo en tono juguetón. Maldita presión de grupo. Fou. Incluso el perro estaba en su contra. En aquel entonces dijo, sin prepararse, nos tenían rodeados de magia. Elementales de todo tipo. Sin embargo, vi que no había nada que me protegiera. Así que decidí acortar la distancia, para evaluarlos, ¿entiendes? ¿Y si simplemente te mataran? Preguntó Mash. Entonces dejaría de vivir en esa pesadilla. Se me pasó por la cabeza, pero pensé que si de verdad querían, no se mostrarían. Por lo tanto, probablemente se trataba de una observación, más que de un ataque. La mentira salió de su boca con tanta naturalidad que casi olvidó que sus pensamientos se parecían más a joder, voy a morir, voy a morir, voy a morir durante el desastre. Claro que seguía siendo una apuesta arriesgada. ¿Te jugaste la vida aún quizás? Preguntó Jeanne, preocupada. Siendo sincera, todos los días. Sí. Sabía que si me quedaba quieta más tiempo conseguirían lo que querían, así que pensé que debía enfrentarme a ellos cara a cara. Era arriesgado, pero la alternativa era peor. Fue una apuesta que me alegró correr. Como si. Y en efecto, al final todo salió bien, dijo Deon. Retiraron cuando el maestro se les acercó, sin duda inquietos al darse cuenta de que los había descubierto. Oh, ¿sí? Eres aterrador, ¿verdad? Dijo cierto asesino autoestopista. Haciendo todo eso sin siquiera mostrar un destello de tu magia, ¿eres realmente un mago? Kim cerró los ojos y fingió que ella no había hecho esa última pregunta. ¿Quién es este? Preguntó Ritsuka. ¿Jin qué? ¿La conoces de cuando conocimos a Nero? Claro que no. Me ayudó a frustrar un intento de asesinato. ¿Un qué? No exageres. Él habría estado bien sin mí. Yo solo le di los toques finales, dijo Jin-que. Sin el intenso rubor en sus mejillas, Kim pensó que sonaba y se veía elegante, incluso hermosa. Aunque probablemente no durara mucho, sobre todo por las noches. Olga suspiró. Sucedió hoy mismo, casi al mismo tiempo que te encontraste con Calígula, por eso no nos enteramos. 2 asesinos humanos intentaron asesinar a Kim con cuchillos arrojadizos. Según Jinke, Kim los atrapó con telarañas antes de acabar con ellos ella misma. ¿Telarañas? Ritsuka parecía asombrado. Créeme, yo también desearía haberlo visto, dijo Romaní. No me sorprende después de lo que hiciste con esos 2 sirvientes, amo. Pero por favor, guarda algo para el resto de nosotros. Rió Leónidas. Lo guardaría todo para ti si pudiera, pensó con amargura. Lo pasaste bastante mal, rey? Ritsuka parecía avergonzado. Tuve a Nero para sacarme del apuro. Ustedes dos no pueden mantenerse alejados de los problemas por mucho tiempo, ¿verdad? Olga negó con la cabeza. Menos mal que Ritsuka tenía a Nero y Kim tenía a Kim. Caballeros. Exclamó una voz bulliciosa.
Nerón se acercó con paso despreocupado, con los brazos extendidos en señal de invitación. ¿Y nuestras damas? Me alegra verlas a todas ilesas. Incluso a ti, seguidora de Cristo. Confío en que estén preparadas para el ataque de mañana. Por supuesto, Alteza, dijo Mash. ¿Podemos ayudarle en algo? Mañana hay una gran batalla. ¿Necesita ayuda con las estrategias? ¿Equipamiento? ¿Quizás con los soldados? ¿O ninguna de ellas? Declaró Nerón. De hecho, decreto que no realizarás ninguna tarea servil de ese tipo. No, porque esta noche celebraremos. Su Majestad? Disculpe mi insolencia, pero, ¿aún no hemos ganado? Dijo Ritsuka. No, no. Lo que dijo el mocoso, añadió Jin. Créeme, no querrás celebrar antes de tiempo. Ajá. Pero no estamos celebrando nuestra supuesta victoria, sino nuestra batalla de mañana. ¿Estás celebrando ir a la guerra? Jeanne tenía una expresión dubitativa. Quería decir más, pero no lograba articular palabra. Síganme. Transmitiré esto al resto de nuestras fuerzas. Se dio la vuelta sin esperar respuesta, y como hechizados por su carisma, la siguieron hasta donde se había reunido la mayor parte del ejército. Hombres. Voltearon la cabeza al ver llegar a su emperatriz. Esta noche, no se preocupen por el mañana. Esta noche, vivan bajo la luna y no bajo el sol. Esta noche, les permitiré disfrutar de un festín hasta saciarse. Esta noche, preocúpense solo por el ahora. Sin embargo, les diré lo que les espera. Mañana, atacaremos la Galia, el corazón de las operaciones de nuestro enemigo. Mañana, todos partiremos, pero no todos regresaremos. Mañana, iremos a la guerra. A pesar de las sombrías declaraciones, sus hombres no hicieron más que vitorear el final de cada frase que salía de su boca. Así que liberen todas sus reservas esta noche. No dejen piedra sin remover en sus vidas. Se volvió hacia ellos. Y eso también va para ustedes. ¿Está seguro, Su Majestad? Preguntó Román. Estoy seguro de que podríamos ser de ayuda. ¿Y de qué serviría si fuera algo que yo no hubiera pedido? Me parece bien, supongo. Se aclaró la garganta. Bueno, Rey Ritsuka. Aquí tienen una misión. Salgan y diviértanse. Sin duda necesito un cambio de aires. Aunque no sé qué puedo hacer. La mayoría de la gente aquí parece estar consumiendo alcohol. Bueno, pensó Kim, mejor dar una vuelta por la ciudad. No le hacía mucha gracia emborracharse con alguien como Jinke cerca. El paseo transcurrió sin incidentes, lo cual era ideal. De hecho, idealmente, cada momento hasta que pudiera regresar a su mundo sería así de tranquilo, sin nada que hacer y solo con la compañía de sus sentidos. Hablando de dichos sentidos, se tomó el tiempo para absorber la ciudad. Era diferente de la capital, eso seguro, aunque no tanto como la diferencia entre la ciudad A y la Z. Para empezar, había un intento real de imitar las grandes estructuras de la capital romana en lugar de dejarla a merced de los lobos. Eso era lo mínimo, pero claro, su pésimo gobierno en casa ni siquiera podía cumplir con eso. La gente, sorprendentemente, los había recibido bien, a pesar de la guerra civil en curso. Una parte de él estaba preocupada por eso, no parecía correcto, pero ¿quién era él para juzgar? Debían de apreciar mucho a Nerón, o al menos ser muy leales. Los niños corrían libremente por las calles, incluso hablando con algunos soldados, preguntándoles sobre su tiempo en el ejército y demás. En muchos sentidos, era mejor que la sociedad que su mundo había creado. Es decir, esta civilización, que estaba milenios por detrás en desarrollo tecnológico, superó por completo cualquier cosa que se les ocurriera a los poderosos de su mundo. Vaya, no me gusta admitirlo. Seguro que hay alguna trampa. Veamos, no había videojuegos. Claro. Horrible. Antes de que pudiera continuar con ese pensamiento, unas voces familiares llamaron su atención. Sentados alrededor de una pequeña hoguera estaban tres de sus sirvientes. Jovencita, futura reina, vas por buen camino, pero aún te queda mucho por aprender, dijo Leónidas. Llevas demasiado hierro encima. Para ser reina, debes conocer de primera mano a qué se enfrenta tu pueblo, incluido tu ejército. No temas a las espadas ni a las flechas. Recíbelas con la piel como si fueran un abrazo de tu familia. Ya veo, dijo Lily, asintiendo. Kim no sabía si estaba siendo cortés o si realmente lo tomaba como un buen consejo, aunque esperaba que fuera lo primero. Me gustaría saber más. Usted fue rey de los espartanos, ¿verdad? ¿Cómo lideró a su pueblo? Ah, mi rey. Muy bien.
Permítame ir directo a lo interesante. Leónidas continuó hablando sobre las prácticas espartanas. Correr por las ciudades, detener espadas con la piel desnuda, luchar desnudo. Un montón de tonterías, básicamente. Lily, bendita sea, asentía con seriedad a todo lo que decía. Terminó con algo sensato. La comunicación entre la gente, la simpatía de su pueblo hacia él y cosas por el estilo. Habría tenido mucho más impacto si hubiera dedicado más de 20 palabras a ello. Afortunadamente, Deon estaba allí para equilibrar la situación, contándole historias más matizadas sobre lo que significaba ser un caballero a su edad. No se parecía en nada a los caballeros de tus historias, te lo aseguro, dijeron. De donde yo vengo, esos se habían convertido en ideales elevados. Ya no eran realidades a las que aspirar. El título de caballero se había convertido simplemente en eso. Un título, sin nada de la caballerosidad ni el honor que solía conllevar. Pero aún así, protestó Lily. Seguías siendo un caballero digno de respeto. La reina María me lo dijo. Ah, me siento honrado de contar con el respeto del rey Arturo. Por favor, guárdate eso para cuando sea mayor. Fue entonces cuando la presencia de King se hizo notar. Ah, maestro. ¿Disfrutando de las festividades? Dijo Leónidas. Algo así. No hay mucho que disfrutar, pensó para sí mismo. Bueno, podemos dejar para más tarde cualquier conversación sobre el mañana, dijo Deon, dando unas palmaditas en un lugar junto a ellos. Por ahora, escuchemos las palabras del emperador. King se encogió de hombros y tomó asiento. Seguramente no sería más aburrido que el paseo que había hecho. Maestro Lily lo miró con ojos decididos. Ahora te toca a ti. ¿Qué? Lily nos pidió que le contáramos historias de nuestras vidas, explicó Leónidas. Es una niña muy curiosa, con muchas ganas de aprender y muy concentrada. Por supuesto, maestro, usted también tiene sus propias historias que puede compartir con ella. Como una experiencia de aprendizaje. Creo que me estás confundiendo con otra persona. Mi vida es aburrida en lo que realmente importa, dijo Kim, sabiendo cuál sería la respuesta. Deon soltó una risita. Por una vez, deje de lado su humildad, maestro. Mire a los ojos de Lily. Lo hizo, y vio unos ojos tan pequeños como los de un cachorro que le devolvían la mirada. Lily dijo, estoy seguro de que hay mejores ejemplos a seguir. Tal vez, pero eres tú quien está aquí ahora. Mierda. Ella lo atrapó. No sé qué consejos puedo darte sobre cómo ser rey, dijo en un último intento desesperado. Quiero decir, te llamas King, ¿verdad? Es solo un nombre. Y los nombres tienen significado. Tiene razón, ¿sabes? Le susurró una voz en la nuca. Sí, tenía razón. Los nombres tienen significados y el suyo seguramente significaba una broma cruel. Una vez empezó a decir, a pesar de su mejor juicio, volvía a casa después de un reconocimiento. Para los próximos juegos en una convención. Tomé un atajo un callejón cuando de repente apareció este monstruo. No recuerdo qué aspecto tenía, pero olía fatal. Sí recordaba otra cosa. Su nombre, Dumpster Diver Deluxe. Adivina cómo surgió ese monstruo en particular, y las dos primeras respuestas no cuentan. ¿Un monstruo maloliente, dices? Leónidas se frotó la barbilla. No conozco muy bien a los fantasmales, pero sé que son raros en los tiempos modernos. Ja. Debes vivir en un lugar muy peligroso, maestro. Por favor, continúe, dijo Deon. Nos quedamos paralizados. Lo miré fijamente y él me miró fijamente. Y casi me hago encima. Pero al final, se derritió. ¿Se derritió? Kim asintió. Él tampoco sabía por qué, pero dejó de cuestionarse después del 16º incidente entre él y los monstruos. En el acto. Para que quede claro, dijo Deon, no lo tocaste en absoluto, y sin embargo esta bestia se derritió por sí sola. Él asintió. No era una historia particularmente interesante. Si quisiera contar una historia más interesante, es decir, una en la que estuvo a punto de morir antes de que la suerte o su reputación lo salvaran, habría muchas, pero no quería darle a Lily la impresión de que su vida era muy aventurera. Ya veo, Lily asintió. Lo que quieres decir es que la presentación puede importar más que la acción. No, la presentación en sí misma es acción. Con la apariencia adecuada, puedes evitar enfrentarte a tus enemigos por completo, eliminando cualquier riesgo de que se pierdan vidas. Kim, con la decencia de apartar la mirada de la de ella, asintió levemente. Sí. Algo así. Deon soltó una risita.
Bueno, sin duda lleva una vida muy interesante, maestro. Aunque no esperaría menos de alguien de su calibre. No tienes ni idea. Deón, te toca a ti una vez más, dijo Leónidas. Bueno, una vez me encontré con un fantasma. ¿Un fantasma? Por favor, cuénteme más. Usted también tiene curiosidad, ¿verdad, Rey Leónidas? Rey Leónidas, señor. ¿Qué? ¿Fantasmas? Ah, sí, claro. Suena muy interesante, Deón. Sin embargo, debo darme prisa. Estoy a punto de perderme mi entrenamiento nocturno. Buenas noches a todos. El Rey Leónidas, señor. Ah, sí que es rápido para ser tan musculoso. Bueno, todos tienen sus puntos débiles. Después de escuchar algunas historias poco interesantes, se despidió de ellos, sintiéndose acorralado por lo revelador que sería el resto de sus desafortunados encuentros. En el camino, sus pies lo llevaron a la multitud que se reunía en la plaza principal, y en el centro de esa multitud estaba una asesina muy borracha, Jin que de alguna manera cargaba un barril lleno de alcohol sobre su hombro que Kim nunca había visto antes, lo que había acelerado la embriaguez del ambiente 10 veces más rápido que el festín de la noche anterior. Kim, sabiamente, optó por no beber para no verse arrastrado. No se podía decir lo mismo de Jin, quien por curiosidad tomó un trago. Un brillo apareció en los ojos de Jinke antes de ofrecerle otro. Y otro. Y otro más. Hasta que varias cosas se incendiaron. Medea, afortunadamente aún despierta, puso fin al fuego antes de que pudiera empeorar después de que Jeanne prácticamente se lo suplicara. Espero que a Jin no le importe despertarse empapada. Es un torbellino, ¿verdad? Preguntó Jeanne a su lado. Sí, dijo. Y sin embargo, se había acostumbrado a sus payasadas, a pesar de las miradas fulminantes y las amenazas. Tenía un encanto especial, al igual que la palabra compañero que solía usar para referirse a él, la cual parecía tener un significado distinto para ella que para él. Cualquiera que fuera ese significado retorcido, no le importaba ni quería averiguarlo. Aún así, no la había detenido. Algún día debería aprender a poner límites, no fuera a ser que se repitiera otra situación de convertirse en héroe. Es un poco exagerado llamarla simplemente un puñado, si me preguntas, intervino Medea. Lo juro, no he interactuado con ella más que los días que me han convocado, pero cada vez ha sido un problema, resopló. Es cierto, admitió Jeanne. Yo también me siento abrumada muchas veces, casi siempre, la verdad. Y aún así la toleras. ¿Por qué? La considero como una hermana pequeña. Parece tener la misma edad que tú. En apariencia, sí, pero las circunstancias que rodean su existencia no lo confirman. Ah, ¿sí? Medea se volvió hacia el rey. ¿Es cierto, amo? Sí. Apretó los dientes tras sus labios. Recordarlo aún le producía escalofríos. Ella era una creación del cerebro maestro de la última singularidad, quien fue asesinado por otro cerebro maestro contra el que terminamos luchando, y fue utilizada por él para controlar Francia. Ella creía ser el lado oscuro de Jeanne. Solo descubrió que no lo era después de que el tipo la traicionara. Aunque parecían creer que él lo sabía desde el principio. No sé cómo llegaron a esa conclusión. Algo en el rostro de Medea se suavizó. Así que dices que es como una niña. No sé si la llamaría niña, propiamente dicho, pero todo a su alrededor es nuevo para ella. Los únicos recuerdos que tiene son la versión distorsionada de la mía que le conté y lo que sucedió en Francia. Sabe mucho, pero ha vivido poco. Medea tarareó. Bueno, eso deja un mal sabor de boca. Quizás, admitió Jeanne. Pero ella está aquí ahora, de todos modos. En efecto. La existencia de una persona nunca debería considerarse pecado. Por supuesto, dijo Jeanne con una sonrisa. Dios no nos habría creado como somos si no fuéramos dignos de su amor tal como somos. Bonitas palabras, dijo Medea, mirando a Juana con una mezcla de admiración y admiración. Quizás tu religión no sea tan mala. Kim tuvo que estar de acuerdo. No sabía mucho sobre el cristianismo, aparte de que era la religión más practicada del mundo, pero tenía sentido que así fuera si Jeanne era su ejemplo más brillante. Recordando su propio mundo, la religión practicada en masa había desaparecido con el colapso del viejo mundo, y no se veía creyendo en ninguna más allá de momentos puntuales de anhelo de intervención divina. Si su mejor representante era Jeanne, entonces tal vez podría ser beneficioso para su mundo.
Aunque, un conjunto de reglas que miles de millones de personas siguen fielmente también da miedo a su manera. Ah. Mis días de proselitismo quedaron atrás. Ahora solo expreso mis propias creencias. Pero sigue siendo una creencia hermosa, se dijo King. Sigue siendo algo de lo que enorgullecerse. Dios sabe que no tiene nada tan bello en lo que haya creído con tanta convicción. Jeanne frunció los labios y dirigió su mirada hacia Jin, a quien Jinke llevaba sin ceremonias sobre su hombro, con una sonrisa serena en el rostro, que no se diferenciaba mucho de la propia soberana. Si usted lo cree así, maestra. También puedes contar con mi fe, dijo Medea. Gracias, Lady Medea. Permanecieron allí en silencio hasta que llevaron a Jin a su tienda, momento en el que King se despidió una vez más y se dirigió a la suya. Acostado sobre el delgado saco de dormir al que se había acostumbrado de forma alarmante, no pudo evitar sentirse aburrido. Iban a tener una reunión para decidir quiénes serían los servidores al día siguiente, después de que el ejército se durmiera o estuviera demasiado borracho para darse cuenta, y todos tenían sus maneras de matar el tiempo. Alcohol, charlas triviales, entre otras. King, sin embargo, estaba haciendo su ya característica inacción. Fue entonces cuando se dio cuenta de que echaba de menos los videojuegos. Eran su razón de ser, y probablemente siempre lo serían. ¿Era mucho pedir que hubiera una consola portátil en la sala de juegos? Algo que sin duda pediría con prioridad al regresar. Me pregunto qué estarán haciendo Ritsuka y Mash, reflexionó en voz alta. Conversando con Boudica y Espartaco, para su información. Oh. Gracias. Normalmente, este sería el momento para que se levantara de su posición boca abajo, en una postura vergonzosa que no ocultaba su miedo junto al habitual rey motor. Pero por una vez, quedó tan impactado que nada de eso sucedió y se quedó paralizado por dentro y por fuera. Maestro de Caldea, saludó Jinke, recostado a su lado fuera del saco de dormir. Buenas noches. ¿Qué coño haces aquí? De alguna manera logró contener la frase. Oh, no te alarmes tanto. ¿Sabías que estuve aquí todo el tiempo? No. No, no lo hizo. ¿Lo eras? Le costó un gran esfuerzo pronunciar las palabras sin tartamudear, manteniendo su rostro impasible. Sí. Incluso antes de que entraras. Pensé que esta vez podría pillarte desprevenido, pero resulta que nunca te pillan desprevenido, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa traviesa en su rostro sonrojado. No sabes lo lejos que estás de la verdad. Quizás. Sé críptico, rey. Esta mujer es peligrosa. Ajá. No revelo nada. Me encanta. Es un buen reto. Bueno, me alegro de que una de nosotras se lo esté pasando bien. Ella se rió. Ay, vamos, no seas tan serio. Pasó un minuto sin que se intercambiara palabra. Respiró hondo. ¿Qué haces aquí, Jinke? Llámalo una prueba de campo. No querría que otro sirviente asesino te atacara por sorpresa mientras estoy fuera. Bueno, parece que mi preocupación no es necesaria, ¿verdad? Lo único que me preocupa eres tú. Ahora que lo sé, no hay nada que me retenga aquí. Se puso de pie, se sacudió el vestido y le guiñó un ojo para despedirse. Nos vemos mañana. Esperaba, es más, rezaba para que ella se refiriera a la batalla, y a nada más. Al igual que el nombre de su clase, desapareció sin dejar rastro en su tienda de campaña. Esa era sin duda una forma de mantenerlo despierto. Hola a todos, saludó Romaní con una sonrisa. ¿Pasaron una buena noche? Lo hice hasta que me desperté, bostezó Ritsuka. Aparte de eso, bastante aburrido. No puedo beber alcohol, ¿sabes? Yo tampoco, dijo Mash. ¿Y por qué demonios querrías hacerlo? Gimió Jin. Joder. Siento como si mi propio noble fantasma me hubiera golpeado 10 veces en la cabeza. No te preocupes, jovencita, rió Leónidas. Mañana te sentirás peor. Jin se volvió hacia Kim con la expresión más avergonzada que él jamás le había visto. Compañero, tienes que darme el día libre mañana. Veré qué puedo hacer. De acuerdo. Hagamos un resumen ahora, fuera del alcance del oído de Nero, dijo Romaní. ¿Qué opinan de nuestras posibilidades? Mejor que la última vez, dijo Ritsuka. No puedo asegurarlo, pero espero que Francia haya sido una excepción. Kim estuvo totalmente de acuerdo. Lógicamente, así era. No era como si se fabricara un gin todos los días en una fábrica. Una batalla directa como esta era mucho más sencilla de afrontar. Seguramente, sus enemigos pensaban lo mismo.
¿Algún comentario, señora Outlier? Dijo Da Vinci. Sí, sí. Ríete todo lo que quieras. Jin se burló. Yo tampoco querría a otra como yo. ¿De verdad? Jeanne se giró hacia ella. Me encantaría tener otra hermana. Pues yo no lo haría. Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Medea. ¿Así que admites ser su hermana? No me pongas palabras en la boca, bruja. Bueno, en fin, dijo Romaní, intentando retomar el rumbo. Decidamos a quién quieren traer mañana. Es un día importante. Kim, tú primero. Kim se recostó contra una caja y tarareó. ¿Karna? No. Guarda la carta ganadora para la batalla más importante, siempre decía. Lo mismo con Aquiles. Murasaki. Sin ofenderla, pero preferiría a alguien más destructivo. Algo intermedio entre esos dos extremos. Ahora que llevaba un tiempo aquí, probablemente era buena idea traer a alguien con quien no estuviera muy familiarizado. Nunca pensé que diría esas palabras. Bueno, tal vez tampoco tan desconocido. Medusa. Medusa. Inteligente. Ahora que sabemos que es probable que el enemigo tenga muchos servants, alguien tan fuerte como ella sería un buen contraataque. Esa no era realmente su principal razón. Simplemente quería a alguien más, tranquilo después de Jin y Leónidas. Aunque, demasiado tranquilo también sería malo, así que... Junto con Elizabeth añadió, y Astolfo. Quizás sea un error, pero Medusa debería ser capaz de silenciarlos con una sola mirada, ni siquiera una que petrifique. Mañana habrá una gran batalla, dijo Ritsuka. Luego, me gustaría traer a Lancelot, Siegfried y Georgios. ¿Lancelot, eh? Romaní se frotó la barbilla. Sabes, es bastante difícil comunicarse con él, incluso entre los berserkers. Al menos Espartaco y Kiyohime podían usar palabras. ¿No te preocupa? En realidad no, dijo. El hecho de que no sea a través de palabras no significa que no podamos hablar entre nosotros. Vaya, dijo Romaní. Eso es bastante maduro de tu parte. Solo estoy siguiendo un ejemplo. Su mirada se dirigió a Jin. Sirvientes o lo que sean, al fin y al cabo, todos son personas. Los amos deben entender eso ante todo. ¿No es así, rey? Sí, claro, respondió Qin distraídamente. Suena profundo, sea lo que sea de lo que estén hablando. Aunque no estoy seguro de entenderlo. Avisaremos a los sirvientes. Buenas noches y buena suerte mañana. Dicho esto, Olga cortó la comunicación. De vuelta en su tienda, Kim pensó que todo había ido bien. Solo habían intentado asesinarlo 2 veces en los últimos días. Eso era casi comparable a cómo estaban las cosas en casa. Quizás la primera singularidad fue solo mala suerte, y oye, ahora incluso tenían de su lado al origen de esa mala suerte. Todo iba a salir bien. Buen trabajo, Romaní. Usted también, director. La luz de la sala de mando se atenuó mientras algunos miembros del personal bostezaban y regresaban a sus habitaciones, siendo reemplazados poco a poco por el turno de noche. Esta segunda vez había ido mucho mejor que la primera, de eso Olga podía estar segura. Por una vez, se respiraba optimismo en Chaldea. Una auténtica sensación de vamos a lograrlo. Podía verlo en sus rostros, oírlo en sus conversaciones. Por alguna razón, y con una punzada de culpa, ya no se sentía igual. Se dirigió al tercer al mando de la sala de mando. James, ¿podrías avisar a los sirvientes para la salida de mañana? Ninguna reacción. Había aprendido a interpretarlo como una afirmación. ¿No te vas? Preguntó Romaní. Yo podría preguntarte lo mismo. Touche. Suspiró. Esperaré a que se calme el turno de noche. Quiero saber si alguno tiene problemas o algo por el estilo. ¿Realmente has crecido, director? Claro que sí. Apenas habían pasado unos días, más de un mes desde que conoció a Kim y su vida cambió, para bien o para mal, aún no lo sabía, pero de alguna manera le parecía que había pasado una eternidad. Fue una pequeña lección la que él le transmitió, pero las repercusiones que tuvo la convirtieron según algunos en una persona completamente diferente. Todavía no sabía qué significaba ser directora, liderar en una situación como esta, pero lo estaba descubriendo poco a poco. Y el siguiente paso podría ser inspirarse en el otro maestro de Chaldea. Ritsuka suena muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Dijo Romaní. ¿Qué, no estás de acuerdo con él? Lo estoy intentando, dijo. Quiero hacerlo. Pero tú no. No, suspiró, apretándose la cabeza. Simplemente no me cuadra.
Nuestro enemigo puede incinerar el mundo, suplantar la identidad de Juana de Arco, pero esto es todo lo que tienen para defender la segunda singularidad. ¿Un bando impopular en una guerra civil contra Nerón en su apogeo? Siento que nos falta algo, pero, ay. No logro dar con lo que es. Vamos, Río Romaní. Ten un poco más de optimismo. ¿Es que no puedes imaginar que algo bueno suceda sin que algo malo ocurra al mismo tiempo, como si existiera una escala imaginaria? Sé un poco más creativo. Olga soltó una risita resignada. Quizás tengas razón. A veces digo cosas buenas. Lo tendré en cuenta cuando revise su contrato. Ja. Un aumento, ¿verdad? Punto, 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 ¿verdad? ¿Verdad?